¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a dar inicio a nuestras posadas virtuales hoy en el primer día. Tristemente, pues, por la situación que vivimos, todos lo conocemos, no podemos celebrarlas como lo hemos venido haciendo en otros años a través de virtual. Ahora tendremos nuestra festividad de recordar y peregrinar para este nacimiento de nuestro Salvador. Yo les invito que desde su casa, para no perder esta tradición, ustedes mismos puedan organizar unas pequeñas posadas donde enseñen a sus niños, a sus jóvenes, a esas tradiciones que nosotros tenemos de la petición de la posada, como un signo de que José y María caminaron en esa procesión y en esa peregrinación para poder llegar a que este nacimiento del Salvador pudiera darse. No encontraban posada, no encontraban dónde ellos mismos reclinar la cabeza. Sin embargo, el Señor mismo busca la manera de que su nacimiento pueda darse y pueda darse para la salvación de todos nosotros. En este día que iniciamos las posadas, vamos a tomar como personaje principal a Juan el Bautista, que sabemos que es uno de los que nos acompaña, que da el anuncio de la salvación, el que va preparando la salvación, aquel que ha de venir. Lo hemos escuchado: yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, lo dice Juan el Bautista. En ese texto sagrado que hemos tomado para este día, que es del Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 19 al 23, es Juan el Bautista se encuentra preso, de tal manera que sus discípulos de Juan, de una o de otra manera, se sentían desmotivados a ver a aquel que ellos seguían que se encontraba preso. Juan el Bautista, para darles una pequeña motivación, les dice: vayan a ver a Jesús y pregúntenle si Él es el que ha de venir. Estos discípulos, dos en específico que manda Juan, llegan ante Jesús y le preguntan, nos manda Juan a preguntar: ¿tú eres el que ha de venir? Jesús tan simple pudo haber respondido sí o pudo haber respondido no. Sin embargo, Jesús dice la palabra de Dios, que Jesús les dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Cuenten que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, etc. Lo que Jesús hizo es que estos discípulos, al ver su actuar, entendieran que efectivamente Él era el Mesías, el que tenía que venir, el que se iba a presentar, el que iba a estar entre nosotros, el que nos iba a recobrar la esperanza para aquellos que la esperanza había muerto. Por eso Jesús les dice al final, en el versículo 23, y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Hermanos, hay tantas situaciones en las cuales nosotros vivimos que de repente sentimos que la fe en Dios se nos está acabando. Sentimos que la fe en Dios no está. Sin embargo, aquel que nos recobra la fe y la esperanza está a punto de nacer. Por eso es que una de nuestras tradiciones es celebrar las posadas, recordando aquel momento en que vamos a esperar a aquel que nos recobra la fe en medio de la dificultad o en medio de la prueba. Por eso Jesús le dice a estos discípulos que de una o de otra manera estaban un poco desanimados: dichoso aquel que no pierde la fe en mí. Yo creo que es donde tenemos que aprender a poner toda nuestra confianza en el Señor, sabiendo que cuando nos volcamos a Él o depositamos todo en Él, es Dios el que obra, y obra grandes maravillas cuando aprendemos a confiar y cuando aprendemos a estar delante de su presencia. Pues hoy que iniciamos la posada, hermanos, también hay que sentirnos dichosos si aprendemos a creer y a confiar en el Señor. Pidamos al Señor, pues, en este día que de veras nos deje celebrar esta Navidad y que nos vaya preparando para esta Navidad con un corazón disponible, para que en el momento en que José y María puedan llegar a nuestro hogar, que es nuestro corazón, para pedir posada, esté disponible y le podamos abrir para que Cristo pueda nacer en nuestro corazón.